Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su bendición y su guía. Pues Padre amado, cuántas gracias te damos por la gran bendición que tú nos das y el gran alcance a través de estos medios para llevar tu mensaje, y te alabamos, Señor, porque tú has puesto esto no solamente en nuestros corazones, sino también en el corazón de muchos hermanos que predican tu palabra, y que pues estamos seguros que esto está llegando a todo el mundo. Señor, glorifícate a través de estos medios. Sabemos que aunque las cosas no marchan como nosotros como hombres quisiéramos, tú siempre tienes planes mucho más elevados, tus pensamientos son más altos y vemos que tu alcance es enorme. Gracias, Dios, porque es a través de tu Espíritu que tú conquistas y alcanzas los corazones y nos mueves a meditar en ti y a vivir para ti. Señor, también pues tú nos dices que demos gracias por todo, y todo incluye también estos tiempos que estamos viviendo de calamidad, de pandemia. En todo te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú todo lo tienes bajo control y tú ves cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Señor, te pedimos que tú bendigas a todos nuestros hermanos en Cristo que están enlazándose en estos momentos en otras partes del mundo. Gracias porque sabemos que puede llegar este mensaje hasta el fin del mundo, y estos medios nos ayudan para eso. Te pedimos que tú bendigas a cada hermano que te está predicando el día de hoy. Y Señor, te pedimos también que a través de esta tu bendita palabra edifiques nuestros corazones, nos alientes a cuidar lo que debemos guardar, y que siempre seas tú en el poder de tu Espíritu que nos enseñes cada día más acerca de tu bendita palabra. Gracias por dejarnos escrito lo que tú querías que supiéramos y lo que necesitábamos para cada circunstancia de la vida. Te alabamos por esto, Señor, y te damos las gracias y pedimos tu guía en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy voy a contar con el apoyo de Sharon y de David, que están aquí con nosotros, nos van a estar apoyando con algunos versículos. Y vamos a dar lectura a este Salmo 22. Yo voy a dar la lectura general del Salmo, que dice lo siguiente: oración pidiendo ayuda contra los malos. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Como habíamos visto, Seminit significa en la octava. Esto puede ser referido a quizá una octava arriba, donde se tenía que cantar quizá por las mujeres, o quizá con un instrumento de 8 cuerdas. Y comienza diciendo el versículo 1: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pues vemos cómo habla acerca de las palabras que Dios dice, las palabras que Dios da. Vemos que las palabras de los hombres sin Dios siempre son palabras que conllevan un daño, y en muchas ocasiones dañan a otros, a veces con toda la intención, a veces sin tenerla. Pero las verdaderas palabras de bendición son las palabras que proceden de los labios del Señor. Esas son palabras que realmente bendicen y que realmente protegen. Y en este salmo vemos este gran contraste, que el hombre, al vivir sin esta relación con Dios, es quien ha producido estos tiempos difíciles en los que nosotros vivimos.
En esto sabemos que son tiempos malos, no en que haya una falta de dinero o escasez de dinero, o fracasos en los negocios, que ahora vemos cómo a través de esta pandemia muchos están yéndose a la quiebra, no por las desolaciones que traen también las guerras, sino más aún por esto o por encima de todo esto, es la maldad natural del hombre. En la Biblia leemos que hay personas que piensan que esta maldad es algo que viene por casualidad entre las naciones, pero en la Escritura es muy clara. Nos dice que de dónde vienen los pleitos y las guerras entre las personas, entre las naciones. No es de nuestras pasiones que combaten contra el alma. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay muchas formas en las que se ve esta maldad del hombre. De hecho, la Biblia nos enfrenta a lo que realmente somos, aunque en ocasiones, por nuestro orgullo, queremos dar la apariencia de otra cosa, no de lo que realmente somos. Aun cuando en el corazón sabemos que las cosas no están bien, aun cuando en el corazón sabemos que no somos lo que quisiéramos ser, aun cuando dentro del corazón se libran batallas día con día contra una conciencia puesta por Dios que constantemente me está doliendo o lastimando el corazón por las cosas que yo hago, reprochándome mis malas acciones. Aún con todo esto, vemos que en la Biblia se describen muchos aspectos o características de esta naturaleza caída. En diferentes pasajes encontramos en Romanos 1, que se nos da una lista bastante considerable. Encontramos en Santiago capítulo 5, del 19 al 21, otra lista. En Marcos también encontramos otra lista donde Dios nos dice cómo es el corazón del hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que Dios nos quiere hacer ver a través de este salmo cómo todas estas cosas, lo que hace que salgan es un corazón no regenerado. Debemos ser muy honestos con esto y darnos cuenta cómo está nuestra situación, porque Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que guardemos sobre todas las cosas nuestro corazón, que nos demos cuenta cuál es la condición real de nuestro corazón, porque todo lo que Dios permite alrededor de nuestra vida tiene un propósito eterno. Él quiere que nos analicemos a través de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que quizá tú te encuentras en casa y ya por varios días tratando de ser librado de este mal, de ser contagiado por el COVID-19, y quizá ya llevas varios días y más si somos de aquellos que pasamos los 60 años, que somos más propensos a que este daño sea mayor, incluso en muchos de los casos hasta de muerte. Y este tiempo es para que meditemos en nuestra eternidad. ¿Qué pasa si te alcanza la muerte con esta pandemia? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? Dios nos muestra a través de este salmo cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que hace que sean malos estos días? Hace que es este hecho que nos hace ver la maldad del corazón de los hombres. Pero también cuando se ve que se ha perdido o se ha bajado de grado la honestidad y la piedad en los hombres. Cuando esto sucede, dice el Salmo que se han llevado o se han quitado los buenos. No sabemos exactamente el tiempo de este Salmo. Pensamos que tal vez se refiere a aquella parte en donde David estaba huyendo de Saúl. Veamos lo que dice el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Cuando hay una decadencia general
de la piedad y la honestidad, es porque han desaparecido o se han mermado o se han menguado los hombres que tienen una relación con Dios y a través de los cuales se espera que se comparta este evangelio. Vemos que David huía y en una ocasión tenía necesidad de alimentos y pasa a Nob, donde se encontraban los sacerdotes, y el sacerdote le ofrece pan, un pan que era ofrecido a Dios y que nada más los sacerdotes podían comer de él, pero también podían compartirlo con alguien que estaba en necesidad, y en esos momentos se encontraba ahí David en esa situación. Le comparte el pan, le comparte la espada con la que venció a Goliat y sigue su camino huyendo del rey Saúl, pero se había dado cuenta que ahí estaba Doeg, un hombre edomita, que fue con Saúl, y cuando Saúl pedía que si alguien le revelaba dónde se encontraba, él les declara que lo habían visto en Nob. Y entonces el rey manda llamar a todos los sacerdotes de Nob. Ellos, desconcertados porque el rey les reclamara que estaban en su contra, ellos les declaran que habían obrado con limpieza de corazón. ¿Cómo se espera que obren los siervos del Señor? Y ellos, como sacerdotes, le dicen: ¿qué acaso David no es el hombre más fiel que tienes en tu ejército? Nosotros empezamos a ayudar a esas personas que te buscan el bien apenas en ese momento, siempre lo hemos hecho. Entonces se le dice: no, ustedes me traicionaron y ustedes van a morir. Y toma la decisión de matar a todos los sacerdotes, más de 80, y en ese momento David le duele profundamente porque eran quitados aquellos que conocían la verdad de Dios y que podían ayudar a la gente a salir de esas tinieblas de pecado en las que vivían. Si había una esperanza para ayudar a su pueblo Israel, precisamente era Dios a través de sus ministros, a través de sus sacerdotes, y estos eran quitados. Qué tremenda situación. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 22. Vamos a leer tan solo el versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Mató 85 varones. ¿Y qué pasó ante esta situación? Vino un gran dolor en el corazón de David. Él decía: han sido quitados los malos. Efectivamente, a través de cada persona que se va convirtiendo al Señor, Dios quiere que otros lo conozcan. A Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice en 1 Corintios 1:21. Y llama locura porque para los hombres esto es una locura. Es más, muchos hombres ni siquiera consideran que esto sea razonable. Dice también en 1 Corintios el 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hecho de que sean locura para el hombre no significa que lo mismo sea para Dios. Al contrario, es total cordura. Es lo que los hombres necesitan aprender. Pero este es el trabajo del Señor buscando a cada corazón, porque la única esperanza para este mundo sin Dios es todos aquellos que ya han conocido el Evangelio de salvación y lo compartan con los que aún no lo han conocido. Y la manera de compartirlo es con un testimonio que habla precisamente de Jesucristo. Un testimonio y unos labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que hace que los tiempos sean difíciles? Pues es precisamente esto. ¿Qué es lo que hace que sean difíciles? Cuando Dios hace, más bien dicho, cuando la falta de vergüenza lleva a los hombres a planear contra otros cosas peores, encubiertos de amistad, y
buscan llevar a cabo sus propios fines egoístas. Leemos en los versículos 2 y 3 de este salmo. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Cuando fueron sentenciados a muerte los sacerdotes, ninguno del ejército de Israel quiso levantar su mano contra ellos. Pero había un hombre que no temía a Dios. Y fue precisamente Doeg quien hizo esta matanza. Hay muchas personas que buscan sacar provecho con labios lisonjeros, adulando a otras personas. ¿Y qué son los labios lisonjeros? Es precisamente aquellos que tratan de alabar a otras personas, pero es una alabanza que está agravada con el interés de ganar la voluntad de la otra persona para que haga lo que uno quiere. Esas son las lisonjas. Dios quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Uno como creyente lo entiende y lo ve en la Escritura como un mandato divino. Y esto nos permite manifestarnos con las demás personas con un corazón transparente. Decir lo que pensamos, decir lo que creemos. Y no tratar de encubrir otras cosas o tratar de sacar provecho de otras personas. La adulación también es una alabanza propia que está descompuesta por el hecho de querer jactarse a uno mismo para que uno sea reconocido por otras personas. Vemos cómo un hombre se encontraba en esa situación y esto mismo lo llevó a su destrucción. Amán, que era un hombre que trataba de destruir al pueblo de Israel, él estaba encolerizado porque había un hombre llamado Mardoqueo que no se inclinaba ante él después de que el rey había dado la orden de que todos lo hicieran. Esto para Mardoqueo representaba una especie de falta a uno de los mandamientos de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces para él era faltar a este mandamiento. Así es que no lo hacía y él dijo, poca cosa para mí es eliminarlo. Voy a eliminar a toda su nación. Y entonces él llega gozoso porque el rey lo había promovido y lo tenía como el segundo después de él, y que la reina Esther lo había invitado a su banquete y a nadie más, hablando y alabándose a sí mismo en todo momento cuando él no sabía que se estaba preparando el momento en que él iba a ir a la horca que él había preparado para Mardoqueo, que fue usada para su propia muerte y su propia destrucción. Ese es el corazón natural del ser humano. Cuando nosotros vemos en la Escritura escenas como estas, cuando nosotros vemos la Escritura como constantemente el pueblo de Israel reclamaba a Dios cuando iban camino a la tierra prometida, cuando vemos que se nos muestra de alguna u otra forma en algún personaje la maldad de ese personaje, lo que Dios nos está mostrando es cómo es el corazón del ser humano, cómo es tu corazón y el mío sin tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que hace diferente a ese corazón? Una voluntad rendida a Cristo. Cuando tú te das cuenta que este corazón únicamente te ha llevado a la destrucción de ti mismo y a la destrucción de las relaciones con las personas que deberías amar, te das cuenta del grado de maldad que hay en tu interior. Y cuando ya estás cansado de ese estilo de vida y vienes a los pies de Cristo y le rindes tu voluntad, encuentras la disposición de su perdón para restaurar tu comunión con Dios. Solo así podemos vivir de una manera diferente. Y también en la Escritura tenemos muchos ejemplos de personas que han tomado esa decisión de servir al Señor y cómo sus vidas han podido experimentar un estilo de vida diferente, en donde ya, aun cuando vivimos rodeados de maldad, todo esto vemos cómo Dios lo usa para su gloria y nuestra bendición. Entonces, como estamos viendo, esto hace que los tiempos sean malos.
¿Y qué más hace que los tiempos sean malos? Vemos en el versículo 4 que se nos habla acerca de un descontrol que hay normalmente en las personas en su lengua. La lengua es todo un tema que podría ser motivo de varias predicaciones, hablando acerca de de lo que la Biblia nos dice respecto a ella. Cuando la lengua está descontrolada y habla lo que le viene en gana. Leamos lo que dice el versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Vemos en varios proverbios, tenemos Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28, y Proverbios 21, 23, y en Santiago capítulo 3, varias exhortaciones acerca de estar vigilantes a esta lengua. De hecho, vemos que también hay otro proverbio que dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias y la libra de angustias. Porque hay muchas cosas en donde nos mete la lengua. A veces tú empiezas a hablar de otras personas. ¿Y qué es lo que decimos normalmente de otras personas? Lo mismo que vemos en los noticieros. Si en los noticieros no se dijeran cosas alarmantes, pues no sería noticia. Cuando nos encontramos en una conversación, si no se habla mal de otros, pues entonces no hay emoción en el habla. Eso es lo que muchos piensan. Y esta lengua, si habla descontroladamente, por sí misma se puede meter también en muchos enredos. Pero no es sabia la persona que no la controla. Veamos lo que dice en Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Bien, esto es en otra versión. Pero vemos que esta situación de guardar la lengua, vemos que ante los ojos de Dios el que ahora sus palabras es contado por sabio. Una persona que piensa lo que va a decir. Es una persona que tiene control sobre su lengua. De espíritu prudente es el hombre entendido. Es parte de la prudencia que Dios nos lleva al hablar. Algo que nos enseña en la Escritura es en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuándo podemos experimentar esto? Esto lo experimentamos cuando Dios controla nuestra vida. Somos personas que estamos en control. El fruto del Espíritu es dominio propio, es templanza. Estás bajo control. Cuando leemos en Proverbios, creo que es el capítulo 27, que dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, nos damos cuenta a lo que se refiere la falta de control en la lengua, como una ciudad derribada y sin muro. Todo lo arruina las relaciones. Yo podría contarles de muchos casos que conozco, pero seguramente tú que también conoces muchos, en los que las personas se han metido y uno mismo se ha metido por no tener control de la lengua. Leamos lo que dice en el capítulo 3 de Santiago y vamos a leer de los versículos 1 al 12 una tremenda descripción de su capacidad destructora, pero también de la gran bendición que como hijos de Dios podemos tener cuando la podemos controlar. Un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas y que puede incendiar un fuego. Vamos a escuchar lo que dice el Señor en Santiago 1:12. Capítulo 3 del 1 al 12. Perdón. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esa es la lengua y esa es su capacidad que nos describe la Escritura. Un buen consejo para los hijos de Dios es, antes de hablar, conectar la lengua con el cerebro y el corazón. Lo que tú dices va a edificar a otros, entonces dilo. Lo que tú vas a decir va a producir enemistades, no lo digas. ¿Ya te encuentras airado en alguna situación? Mejor cierra tus labios. En Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es parte de los consejos que Dios nos da para poder controlar nuestra lengua. Pero qué gran bendición es una lengua controlada por Dios. Una lengua que, lejos de promover el chisme entre las personas, busca la alabanza del prójimo, busca el bien de los demás, busca la edificación de los corazones. Esa es la lengua que Dios quiere que usemos, la lengua que Él controla. Y Él la controla en aquellos que ya le han rendido su voluntad. Aquellos que no, encuentran que es parte de su naturaleza el descontrol de su lengua, el hablar lo que viene en gana. El Hijo de Dios no puede hacerlo así. Siempre todo lo tiene que filtrar, porque nuestra vida ahora es una vida que está concentrada en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? La que está escrita. Y acabamos de leer que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces esa es su voluntad. Y como hijos de Dios nos gozamos en ponerla en marcha, en llevarla a cabo. Y de esta manera vamos viendo cómo Dios nos libra de destruir nuestras relaciones. Qué hermoso donde hay un matrimonio que es un matrimonio de creyentes que han rendido su voluntad al Señor y que ambos saben refrenar, controlar su lengua, no hablar palabras ásperas, meditar primero en lo que se va a decir. Si es de edificación se dice, si no, mejor morder la lengua. Y yo creo que de esta manera vamos a ir viendo no solo la bendición en el matrimonio, también la bendición en el hogar. ¿Eres de las personas que constantemente lastiman a otros con su lengua? ¿Y tú ya eres creyente y estás luchando mucho con esto? ¿No será acaso que no has podido perdonar en tu corazón y por eso permites que salgan todas esas palabras ásperas? ¿No has meditado lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz y de todo lo que te perdonó y de todo lo que te sigue perdonando, como para que tú puedas perdonar también a los que te han ofendido? Yo estoy seguro que si tu corazón está en buena comunión con Dios, esto permitirá también que tus labios digan cosas buenas. Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Llenémonos entonces de la palabra, de su amor, de su misericordia, de la que ha tenido por ti,
y de la que Él quiere que tengamos también por los demás. Y yo estoy seguro que entonces esta relación matrimonial tendrá un resultado diferente. El Hijo de Dios no puede guardar nada en su corazón contra nadie. A veces hay relaciones en donde la esposa creyente no tiene nada contra el esposo tiene mucho contra la esposa porque no ha sabido perdonar o viceversa. Lo mismo pasa en las relaciones entre hermanos o entre padres e hijos. Meditemos en este tema. Nunca está por demás. Y ahorita nada más hemos tocado la superficie de lo que Dios nos habla acerca de este problema. Valdría la pena meditarlo y arreglar lo que está mal y por amor a Dios poner en práctica sus mandamientos respecto a nuestra forma de hablar. Pero también vemos en el versículo 5 cómo entendemos que los tiempos son malos cuando los pobres y los necesitados son objeto de abuso y de opresión. Leemos en el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Ahora me levantaré. ¿Cuál es tu trato hacia las personas pobres, hacia las personas necesitadas? ¿Acaso eres un empleador que tienes personas en necesidad y te aprovechas de su necesidad porque sabes que no pueden dejar ese trabajo y los tratas como si fueran peor que esclavos? ¿Acaso por el hecho de sentirte que estás en una condición desahogada, ocupas esto para ahorcarlos más? ¿Para sacar mayor ganancia a costa de exprimirlos más o de reprimirlos más? Dios sale en defensa de estas personas. No te halles luchando contra Dios. ¿Esto hace que los tiempos sean malos? Sí. Gracias a Dios en esta época contamos con un presidente que ha alentado los corazones de los guatemaltecos para que compartamos con otras personas en su necesidad. Muchas iglesias están juntando dinero para hacer despensas para ayudar a estas personas personas en pobreza, en necesidad. Las causas son diferentes. Jesucristo mismo nos dijo que siempre íbamos a tener gente pobre y que siempre era bueno mostrar compasión hacia ellos. Cuando uno ha aceptado al Señor, todo esto que uno hace es precisamente para glorificarlo a Él, para glorificar su nombre, para glorificarlo a través de lo que Él ha hecho en nuestros corazones, para tomar en cuenta a los que están en necesidad. Pueden ser amigos, pueden ser vecinos, está a tu alcance ayudarlos. Como hijo de Dios, no detengas tu mano. No está a tu alcance ayudarlos. Es más, estás tú mismo en necesidad. En humildad acepta esa ayuda. Pero en todo aprendemos del Señor. ¿Sí? Esto hace que los tiempos sean malos. Pero hay algo más que hace que los tiempos sean malos. Y precisamente que la maldad llegue a abundar a tal grado que las mismas autoridades protejan a los malos. Vemos el versículo 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué condición tan terrible puede vivir un país en esas condiciones? Podríamos hablar de muchos países que están en esas condiciones, con políticos que únicamente se interesan en enriquecerse ellos mismos, con pretextos de querer ayudar a toda la población. Escuchaba en una ocasión a un amigo que vivía en un país muy oprimido por un político, que les decía que todos iban a ser iguales. Cuando él salió a estudiar al extranjero y vio la riqueza de cada país y el Producto Interno Bruto de cada país en una revista,
y vio cómo estaba la situación de su país, y viendo la gran pobreza en que estaban todos los que estaban en su país, él dijo, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está toda esa riqueza que arrojan estas revistas? Entonces entendió que este dirigente les dijo que sí, que todos iban a estar iguales. Lo que no les dijo es que iban a estar igualmente pobres. Y vemos que en muchos lugares se permite esa maldad y entonces los que están a sus anchas son los narcotraficantes, son los bandoleros, son los ladrones que son protegidos por diferentes razones que uno no encuentra que haya una razón lógica para hacerlo. Sin embargo, están determinados a hacerlo. Esa es la peor condición en la que podemos estar, pero ¿qué podemos hacer? Mucho si nos convertimos a Cristo, mucho si compartimos su verdad, su mensaje del Evangelio. Tú no sabes si el momento de hablarle a una persona estás trayendo a los pies de Cristo a un potencial ladrón, a un potencial narcotraficante, a un potencial adúltero, etcétera, etcétera. Esta es la única esperanza para una persona, para una familia y para una nación. Dios exhorta a esto en su palabra. Él nos menciona en su palabra también que precisamente el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Así es. Pero cuando los tiempos son tan malos, nos consuela saber que contamos con un Dios, que tenemos a un Dios, que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, que contamos con un Dios al cual podemos acudir para pedirle que venga a favor nuestro y nos libre del mal que nos aflige. Volvamos a leer el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová. Dicho de otra manera, sálvanos, Señor. El único que nos puede librar de toda esta maldad que aflige al mundo, generada por el pecado del ser humano, por la maldad del hombre, por la maldad natural del hombre. El único que nos puede salvar es Él. Así es que hacemos bien al acudir a Él en oración. Estos tiempos difíciles, estamos dedicando tiempo para orar. A mí me llena de gozo escuchar de amigos que me comentan que han sido tiempos en donde han podido leer más como familia, orar más como familia y se sienten más unidos en el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero el único que nos puede librar de tanta maldad es Dios. Pero, ¿quién es Dios? Es el Todopoderoso. Dicho de otra manera, no podemos recurrir a alguien más grande que Él. Cuando vamos a Él y examinamos nuestra vida, arreglamos lo que está mal, vamos a platicar con Él y en esa comunión recibimos su palabra como respuesta, nos llenamos de gozo. Pedimos por las personas que amamos, vemos su protección, vemos sus cuidados, nos llenamos de gozo. Pero a Él es a quien debemos acudir en oración. Sálvanos, Dios. David se encontraba en muchas ocasiones frente a la muerte. Batalla tras batalla, él enfrentaba literalmente la posibilidad de la muerte. Pero él constantemente dependía de Dios. Y Él nos dejó salmos tan ricos como estos para que nosotros hagamos lo mismo. Acudamos al Señor en oración. Sí, es difícil, estos tiempos, pandemia, es probable que tus seres queridos sean alcanzados con este mal, pero Dios nos lleva a orar, a pedir al Señor. ¿Tienes familiares enfermos? A veces una enfermedad que sea diferente al COVID, que te tenga que llevar al hospital. Muchas ocasiones el hospital es un sinónimo de irte a contagiar. Apoyemos en oración a nuestros hermanos. Apoyémonos unos a otros en oración. Y vayamos con el Señor y digamos como David,
Sálvanos, Señor. Líbranos, Señor. Protégenos, Señor. ¿Sí? Y vemos también cómo en el versículo 2, cuando los tiempos son tan malos, nos consuela pensar en que Dios le va a pedir cuentas a los orgullosos y a los desleales. Dios promete que va a castigar a aquellas personas que viven en adulación y en lisonjas, dice el versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Él castiga y Él refrena esta situación. A Él no le gusta que haya esa doblez de corazón, pero nos consuela saber que es Dios quien va a actuar. Descansemos en su poder para hacerlo. Pero también es importante ver cuando los tiempos son tan malos, que nos consuela el saber que Él librará a sus hijos de la opresión. Nos resguardará de todos los designios de los que procuran nuestro mal. Dice el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Y vemos que este es el corazón del Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, llegó un momento en que hubo un faraón que no conoció lo que había hecho Dios a través de José y empezaron a oprimir al pueblo de Israel al grado que los hicieron sus esclavos. Y llegó un momento en donde ellos clamaron tanto al Señor que llama a Moisés y le dice: el clamor de mi pueblo afligido ha llegado a mis oídos. Clamemos y clamemos. No sabemos el momento en que Dios actuará, pero estaremos haciendo lo correcto, clamando a Dios. ¿Sí? Cuando los tiempos son tan malos, nos consuela mucho el saber también que como hijos suyos, a pesar de que hay tanta deslealtad en la gente, hay gente que también es leal. Pero sobre todo, nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. Dios es leal. Dios siempre es fiel. Y su palabra es verdad en todos sentidos. Leamos el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, mucho se ha hablado acerca de 7 veces. Cuando Pedro decía: perdonaré a mi prójimo que peque contra mí hasta 7 veces, Jesús le dijo hasta 70 veces 7, haciéndole ver que esto tendría que ser siempre. El 7 tiene un sentido de perfección o de completo en las Escrituras, y ahí se refería a eso, a perdonar siempre. Aquí vemos también algo similar en cuanto a la palabra del Señor, purificada 7 veces. Dicho de otra manera, su palabra siempre es perfectamente verdadera y perfectamente pura. Nosotros podemos tener mucho aliento al acudir a ella en tiempos difíciles, en tiempos malos. Ahí encontramos la verdad de Dios. Ahí encontramos la verdad absoluta. Mucha gente pelea esto, que no existen absolutos, etc. Y se jactan de que lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Sin embargo, sí hay absolutos para Dios. Y su palabra es uno de ellos. Su palabra es verdad. ¿Y quién fue quien lo dijo? Dios mismo. En versículos como estos, Jesucristo mismo en vida dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Y luego Él dijo, tu palabra es verdad. 7 veces pura, impecable, intachable. Podemos descansar en ella. Cuando lo hemos entendido así, no dejas pasar un solo día sin acudir a su verdad, sin llenarte de ella. Dios a través de su palabra habla a nuestros corazones, ¿sabías eso? Una persona que se ha convertido a Cristo acude a ella día con día.
Cuando tú amas al Señor, quieres estar todo el tiempo con Él y crecer en esa comunión. Cuando tú amas a una persona, anhelas pasar tiempo con esa persona. Deseas esa comunión. Lo mismo pasa en esa relación con Dios. Y Dios nos va a hablar a través de su verdad, a través de su palabra. Pero también nosotros podemos abrir nuestro corazón, presentarle nuestras quejas, nuestras necesidades. Abrir también nuestro corazón en gratitud, en alabanzas, a través de la oración. Este tiempo debe ser cuidado por cada hijo de Dios todos los días. Porque su palabra así es 100%, perfectamente verdadera y perfectamente pura. Entonces esto, alimentando tu vida con ella, exponiendo día con día tu conciencia a la claridad de su palabra, crecerás en esa comunión con Dios y cada vez más tu manera de pensar será semejante a la de Él. Pero qué gran bendición vendrá también a tu vida cuando tú vives conforme a ella. ¿Hay algo en qué confiar en esta vida? Sí, es su palabra. Y como decía una persona cuando le presentaron el Evangelio y le dijeron que esta era la verdad de Dios, esa persona contestó, siendo incrédula todavía: si la Biblia no es verdad, la verdad no existe. Y decía una gran verdad. La Biblia es verdad. Y la verdad existe porque Dios es verdadero. Entonces somos exhortados también, cuando los tiempos son tan difíciles, nos consuela acudir a Dios a través de su palabra, porque ahí encontramos la verdad. Finalmente también vemos que Dios nos consuela al saber que Él siempre se ha guardado para sí un remanente suyo, un grupo de personas que quieren seguirlo y servirle, sean los tiempos que sean los tiempos que nos toquen vivir. Nos están tocando estos. No sabemos el propósito de Dios con todo esto. A mí me emociona, por muchas razones, que no quisiera tocar en este momento para no salirme del tema. Pero hay muchas cosas que me emocionan. Dios sabe lo que va a hacer, Dios sabe lo que está haciendo, y Dios sabe por qué lo está haciendo. Pero en cada generación y en cada circunstancia, Dios se ha reservado un remanente suyo. Vemos en este versículo 7 que Dios guarda en cada generación a un grupo de personas, por malos que sean los tiempos. Vamos a leer el versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Ante la apostasía que se vive generación tras generación, Dios preserva a sus hijos y nos preserva en integridad. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente es precisamente desarrollar su poder. La vida de un creyente es una vida sobrenatural, y por esto yo quisiera aclarar que nos referimos a que la vida natural es la vida caída, la vida de un corazón que vive en pecado, que vive en maldad. Pero cuando nos convertimos al Señor, en el momento en que le rindes tu voluntad, Él derrama su sangre y nos limpia de todo pecado. Y esto hace que podamos tener comunión con Dios. Y pone dentro de nosotros su Espíritu, según lo dice en su palabra. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, en Eclesiastés 36, 26 y 27. También lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios es el que nos guarda, nos preserva. ¿A qué grado? Bueno, en 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No trae nada que no esté a tu alcance resistir. Pero en todas estas pruebas, Él quiere purificarnos.
En mi opinión, el Señor está muy cerca y podemos verlo desde el inicio de la vida de la iglesia hasta la fecha. Cada generación ha vivido pensando en esto. Y nos gozamos en saber que el Señor está cerca. En el momento que Él decida regresar, ¿estás listo para ese encuentro? Él dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, refiriéndose a su regreso, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que toda esta situación de maldad, que toda esta situación de enfermedad, de contagio, sean cosas que nos ayuden a examinarnos a nosotros mismos, a entregarle al Señor cualquier tipo de pecado que traiga su espíritu a tu mente, cualquier tipo de circunstancias que pudiera nublar o empañar ese encuentro con Dios. Entrégala a Él. Que pueda ser un tiempo que te ayude a examinarte a ti mismo y que en el momento en que Él regrese sea un buen encuentro, sea un encuentro gozoso, glorioso, en que acudamos a sus pies. Importantísimo. Mira a tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y cree a la verdad de Dios, a su palabra, que es perfectamente verdadera y perfectamente pura. Muchas veces nuestro corazón nos quiere engañar, haciéndonos creer que estamos bien. Conozco muchas personas que piensan que están bien porque hicieron una oración y sus vidas dicen totalmente lo contrario, el fruto de sus vidas. Cuidado con el corazón, porque también la Biblia nos dice que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios lo conoce. Por eso necesitamos acudir a su palabra, que es perfectamente pura, que es perfectamente verdadera, y actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, independientemente si eso es lo que piensa nuestro corazón. Para terminar, quisiera contarles lo que pasó con un hombre. Este hombre fue expuesto por un predicador hacia la verdad del Evangelio. El hombre le dijo: me niego a aceptar eso. Yo sé que soy un hombre bueno. No he hecho nada malo, no ofendo a la gente, trato de hacer siempre el bien, intento, etc. Palabras que constantemente escuchamos de un corazón orgulloso. Finalmente, esta persona un día fue azotado, era una persona opulente, y en el valle donde él tenía su molino fue arrasado por una terrible inundación. En la parte alta donde él se encontraba junto con una multitud de personas viendo toda esa escena, lo escucharon que vez tras vez se la pasaba blasfemando contra Dios por esa catástrofe. Este hombre no dijo otra cosa más que lo que había en su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos a la luz de la verdad de Dios, a la luz de la palabra. Y cuando los tiempos sean difíciles y cuando los tiempos sean malos, en esa comunión con Dios te gozarás porque te llevó a una mayor comunión con Él. O, como en muchos casos ha ocurrido también, es en estos tiempos donde muchas personas también han venido a los pies de Jesucristo. Y entonces alabarás al Señor por todas las cosas. Entenderás a lo que se refiere, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es su voluntad perfecta para salvación y para edificación. Oremos. Pues Padre, agradecemos este tiempo que nos has permitido ver este salmo. Vemos cómo los tiempos son malos por muchas razones. El corazón del hombre está mal y genera mucha maldad.
Pero también nos consuela saber que podemos acudir a ti, Señor, en confianza que tu palabra es verdad, en confianza que estás en control de todas las cosas y que todo lo que permites tiene un propósito eterno. Tú buscas el corazón de los hombres. Tú buscas a aquellos que aún no han venido a tus pies y que siguen perdidos en esa perdición de pecado. Y tú buscas que vengan a tu salvación. Y tú buscas a cada hijo tuyo también para que crezca en tu comunión. Y vez tras vez seguir desarrollando en nuestros corazones la imagen de tu Hijo. Te alabamos por todo esto, Señor. Te pedimos que tú nos fortalezcas ante la crisis que vivimos ahora. Que nos des la paz que necesitamos en nuestros corazones al saber que tú estás al cargo de todo, que podemos descansar en ti a través de la oración, que tú finalmente juzgarás perfectamente todas las cosas. Guíanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Te pedimos también por todas aquellas personas que se encuentran afligidas por familiares o amigos que ya han sido alcanzados por esta pandemia. Por aquellos también que están cerca de esos familiares o ellos mismos han sido afectados. Te pedimos que cualquiera que sea la situación de nuestros hermanos en Cristo, encuentren en ti el refugio y el descanso que necesitan ante tanta maldad y ante tanto mal. Señor, te alabamos por esto y te recordamos por mi nieta Natalia que tú puedas guardar su cuerpecito, Señor. Se aqueja de su estómago. Te pedimos que tú la sanes y que tú traigas esa salud que te glorifique a ti, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti como nuestro Padre. Y gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia que nos has tenido en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos. Amén, Señor.